capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, daño de la segunda muerte. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Empieza aquí Juan a hablarle a las iglesias. Estas iglesias estaban pues en lo que ahora es Turquía, estas 7 iglesias. Y cuando leemos esta parte del Apocalipsis, es mucho meditar. Decía Marcos hace un rato, cuando se ve la adoración celestial a Jesús, pues Juan lo trata de explicar con palabras humanas lo que él vio y lo que él sintió. Y lo que él vio fue impresionante. Entonces, eso lo vamos a ver también nosotros. Pero nos deja esa libertad de escoger seguirle o rechazarle. Si nosotros escogemos seguirle, a veces se habla de libre albedrío y pensamos que el libre albedrío puede determinarnos a hacer lo que nosotros consideremos. Y no es cierto, porque el libre albedrío no es una voluntad creativa.
Si yo acepto a Jesucristo como Dios y Señor, paso a ser siervo de Él. Pablo se establece como esclavo por amor. Él decía, yo soy esclavo por amor, soy esclavo de Cristo. Pero si yo decido rechazar a Cristo, paso a ser esclavo de quién? Si yo decido rechazar a Jesús, paso a ser esclavo de Satanás. ¿Y qué esclavo pues es libre para determinar su propia vida? Entonces no podemos establecer que hay libre albedrío, porque el libre albedrío solo nos sirve para aceptar a Jesucristo o para rechazarlo, para ser esclavo de Él o ser esclavo de Satanás. Hasta ahí termina nuestra libertad, porque entramos bajo el señorío. Bueno, ¿qué pasa? Habla de la doctrina de Balaam. Necesitamos conocer un poquito. Y la doctrina de los nicolaitas tenía que ver con suavizar las cosas de Dios, como con pervertirlas, como decir, bueno, si les hablo fuerte, pues no les va a gustar y se van a ir. Si les digo en realidad, ahorita estamos viendo quién habla en Apocalipsis. Habla el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y habla muy fuerte, si se fijan, habla muy fuerte. Dice, tengo esto contra ti. Pero también hay unas expresiones, la leímos en 3 ocasiones. Al que venciera hasta el fin, ¿qué va a pasar? A cada iglesia le dice de algo, pero tiene que perseverar hasta el fin. Al que venciere, le daré del árbol de la vida. Habla de aquellos que llegan hasta el fin, perseverando en lo que Dios establece. Porque habla de la doctrina de los nicolaitas. Bueno, qué fácil es cuando a mí en la iglesia me confrontan, cuando el Espíritu Santo me confronta y me redarguye, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Cuando en la iglesia se nos redarguye, se nos dice, en muchas iglesias el diezmo lo ven los pastores como voluntario, lo da quien considera. Es parte de nuestra doctrina, pero bueno, cuando se minimiza esa doctrina, ¿qué pasa con nosotros? La raíz de no querer rendir cuentas a Dios de lo que nosotros ganamos es la rebeldía. No me gusta dar cuentas. El diezmo es darle cuentas a Dios. Señor, tú me diste talentos, me diste habilidad para el trabajo, tú eres mi proveedor y yo soy tu siervo, soy mayordomo tuyo. Entonces, como mayordomo, es necesario que yo rinda cuentas. Pero no nos gusta rendir cuentas. Pensamos, esto es mío. Entonces, si esto es mío, lo que gané es mío, ya no estoy siendo mayordomo, me estoy constituyendo en dueño. En dueño, en patrón. ¿Y quién es el Señor entonces? ¿Estoy aceptando el señorío de Jesús en mi vida? En esa postura no. Sin embargo, muchas de estas doctrinas se han ido inoculando, se han ido infiltrando en la iglesia. Y como que no se nos hacen tan complicados. Y uno alegaba, ¿es lícito comer pan de muerto o no? Parece una pregunta sencilla, una pregunta inocente, ¿verdad? ¿No es lícito comer pan de muerto o no? Porque ellos ponían que la Escritura dice que con acción de gracias todos se santifican. Que mientras no lo quiten del altar donde está consagrado, no hay problema. Parece algo inocente, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy a la panadería y pues bueno, en esa temporada no hay más que pan de muerto? No lo tomé de un altar, pero me lo como. ¿O qué pasa si siguiendo las tradiciones del mundo, me convidan un pedazo de rosca de reyes y yo me la como? ¿Me es lícito o no me es lícito? Bajo el contexto bíblico, obviamente. Vamos a dejar de las tradiciones de este mundo. ¿Qué pasajes utilizarían para defender la postura de que no o de que sí? Otra que es bien inocente. Bueno, es la feria voy a la feria. Como cristiano, ¿voy a la feria o no voy a la feria? Parecen preguntas que vaya, ¿qué tiene de malo que yo vaya a la feria? Es bien sencillo. El pan de muerto, de hecho, desde que sabemos que es pan de muerto, está consagrado. Entonces, ¿qué parte de no entendemos? Cada feria está consagrando a algún ídolo.
porque son fiestas patronales. Aún esta ciudad está consagrada a un ídolo. Entonces, si yo voy a la feria de la ciudad, estoy yendo a un lugar una feria donde se está venerando, se está idolatrando a un ídolo. Y parece inocente, ¿verdad? Parece muy, muy inocente. ¿Qué tiene de malo que yo vaya a la feria? ¿Qué tiene de malo que yo coma pan de eso? ¿Qué tiene de malo? Así se van infiltrando la doctrina de los nicolaitas. Tú puedes comer lo que quieras, con que le des gracias a Dios, pues mientras no te digan que esto fue, la cuestión es que lo sabemos. Dice la Escritura, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. ¿Podremos vivir sin comer pan de muertos, sin tomar una rosca de reyes? ¿Podremos vivir? No pasa nada. Pero sí podemos ser tropiezo para alguien más. Porque si lo vemos, dice, el que perseverare hasta cuándo, al que venciere, ¿cuándo? Entonces vemos que Apocalipsis es muy contundente. Hasta el final. El camino de santificación para el cristiano es hasta el final de sus días. Hasta el final. No hay de que ahorita soy cristiano y un ratito me puedo desconsagrar y otro ratito me puedo consagrar. O no puedo suavizar la Escritura. Porque la Escritura lo está estableciendo. Podría jugar, decía la suegra de mi pastor allá en Morelos, cuando de repente jugaban con las Escrituras. Decía, muy bíblico salió Satanás, porque a veces queremos con la misma Escritura justificarnos o autojustificarnos. Y si alguien conoce las Escrituras bien después del mismo Espíritu, pues obviamente es Satanás. Y va a jugar con nosotros y nosotros no nos establecemos sobre las Escrituras y sobre lo que el Espíritu Santo nos establece. Necesitamos a las Escrituras y necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para que podamos discernir. La doctrina de Balaam se da hoy mucho, cantidad. Tendemos nosotros a idolatrar a las personas. Le rendimos culto a la personalidad. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Está siguiendo hombres o está siguiendo a Dios? A veces la doctrina en la que nosotros nacemos, decía un hermano, se hace carne. Y lo que nosotros aprendemos ya después no lo saca nadie. Pero a veces nos vamos con un tipo de liderazgo. La iglesia en general está padeciendo mucho esto. Pastores que se enriquecen exageradamente. Dios no está peleado con la riqueza. Pero hay de nosotros si lucramos con la palabra de Dios. Hay de nosotros si predicamos por lucro. Decía el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Y hay de mí si no lo hago. Y él se autoproclamaba esclavo por amor de Cristo. Pablo, siervo de Jesucristo, se establecía como siervo. El mismo Jesús, cuando lo van a buscar los enviados de Juan el Bautista, ¿qué dice? Pues díganle a Juan lo que ve. ¿Y qué dice? Bueno, las ovejas tienen su guarida y las aves del cielo tienen su nido. Pero el Hijo del Hombre, bueno, él traía un propósito, Jesús traía un propósito. Y su propósito era proclamar el reino de Dios. Y el propósito de él era venir y cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Yo no veo a ninguno de los discípulos que haya dicho, no, pues murió retirado, se jubiló y murió en su casa de campo, y atendía por ahí un instituto bíblico. Yo no veo a ninguno de los discípulos de esa manera. Cuando leemos la historia de la iglesia, de nuestra iglesia, cuando leemos, ya cuando se empiezan a conformar el canon y los libros, vemos a una iglesia perseguida, una iglesia que la unidad que tenía era protegerse de la persecución. Dice un canto de Marcos Vidal. Antes se morían abrazados en el circo romano. Y ahora la discusión es por si al orar hay que alzar o no las manos, dice la canción. Y terminamos por engrandecer al hombre
al que nos predica bonito, al que sigue las multitudes. Convocamos reuniones de oración y están vacías, pero que hay un concierto y se llena, miles de personas en un concierto. Pero ¿y qué pasa con la oración? ¿Y qué pasa con la santidad? ¿Y qué pasa con la comunión? Y hablaba, ¿por qué hay necesidad de decirle a la iglesia, levántate, siéntate, levanta los brazos? Habría necesidad de hacerlo si el Espíritu Santo está aquí. ¿Qué produce en nosotros? Una actitud de humillación. Dice la Escritura, cuando venga Jesucristo, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Porque alguien tiene que estarme diciendo. Pero a veces a nosotros nos gusta seguir hombres. ¿Por qué en la alabanza, a veces en la iglesia, podemos levantar los brazos y llorar y salir y ser exactamente el mismo hombre viejo no transformado? Emocionalmente hicimos una catarsis, emocionalmente nos desahogamos, pero Dios no busca que vengamos a desahogarnos aquí. Lo que Él está buscando son adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando vemos la adoración celestial de la que hablaba Marcos, vemos a un Jesús en su plena gloria. Es a Él a quien necesitamos aprender a adorar, aún sin verlo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que necesita enseñarnos a adorar. Porque a veces nos acostumbramos a un liderazgo y nos acostumbramos a sobrellevar ese liderazgo. Y cuando viene el Espíritu Santo a querer movernos, ya no se lo permitimos. La iglesia está atravesando por una situación muy difícil. Decía, ¿cuándo va a empezar la tribulación? Bueno, señal de la tribulación es la apostasía. Y estamos viendo la apostasía. Estamos viendo segundos matrimonios en la iglesia. Estamos viendo muy comúnmente casos de fornicación, de adulterio. Es mundo. Pero ¿qué pasa cuando sucede entre los hijos de Dios, los que tienen al Espíritu Santo, los comprados por a precio de la sangre del Cordero, los perdonados? ¿Qué dice? Hay que cuidar nuestra ropa. Dice, nos será dado. Hay que cuidar nuestras vestiduras. Dice una parte de la Escritura, necesitamos cuidar de nuestra salvación con temor. Y eso no es algo a lo que estemos acostumbrados, a presentarnos delante de Dios con temor y con temblor. ¿Qué implica eso? Con una reverencia que yo sé que vengo y estamos convocando a Dios Todopoderoso. A veces cuando estamos en el púlpito alcanzamos a ver a la iglesia y a veces duele mucho porque dice, ¿cuántos ministerios están durmiendo ahí en las bancas? La iglesia de Cristo, la iglesia comprada a precio de sangre, la iglesia sobre la cual fue derramado el Espíritu Santo y fueron derramados dones. Por necesidad tenía que ser una iglesia viva, una iglesia que se está multiplicando, que está creciendo, una iglesia en la que no hay que decirle qué hacer. Porque en la primera iglesia el discernimiento estaba a flor de piel. Dice que no había un solo necesitado. ¿Por qué? Porque había revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía cuál era la necesidad de Oscar, y Oscar le decía cuál era mi necesidad. Yo no tenía necesidad de decirle a Oscar, oye, necesito esto, porque él lo sabía y cubría mi necesidad. Ahora es bien difícil conocer la necesidad de los hermanos, porque no estamos. Es que no me avisaron, es que no me dijeron, pues si no venimos a la iglesia, ¿cómo nos enteramos? Ay, y vuelvo a seguimos hombres, seguimos rindiendo culto a la personalidad y vamos tras hombres y se nos olvida nuestro fundamento, que es la Escritura, que es seguir al Padre, que es adorarle a Él en espíritu y en verdad.
se nos olvida que fuimos comprados y que quien va a juzgar nuestra vida no está aquí en esta tierra, ante quien tenemos que dar cuentas y ante quien necesitamos estar bien, no está en esta tierra. Entonces a veces buscamos agradar al ojo humano. Buscamos mucho agradar al ojo humano. Buscamos que sean reconocidos nuestros méritos. Dice un síntoma de cuánta necesidad tenemos de que se nos glorifique es: ¿qué pasa si haces algo en la iglesia y reconocen al de junto y a ti no te reconocen? ¿Te duele que no reconozcan el trabajo que estás haciendo? ¿Te duele que el pastor no diga, pues gracias a Dios por fulano, porque vino e hizo esto? Pero a ti, ¿qué estás haciendo en silencio? No se te reconoce. ¿Te duele o no te duele eso? Porque nosotros trabajamos para el invisible, no para el visible. Y si nosotros necesitamos agradar a alguien, es al que no vemos. Si necesitamos que se reconozca lo que estamos haciendo, hay que tener cuidado. Queremos lucrar con nuestros dones. Dios nos dio gracia delante del mundo. La gracia es un regalo. Pero a veces usamos de nuestra gracia para beneficiarnos. Esa es la doctrina de Balaam. Creemos que somos algo, pero no somos nada en realidad. Si algo somos es para gloria de Dios y por gracia de Él. Por gracia, no por lo que nosotros somos o hagamos. Entonces necesitamos manejarnos constantemente en esa conciencia, en esa certeza. Porque de lo contrario, pues si estamos buscando agradar a algo, pero también buscamos que seamos reconocidos, pero también lo que debía poner en servicio en la iglesia, lo estoy usando para que me vaya bien en el trabajo. Eso la iglesia en general, a pesar de que ya somos millones de cristianos en México, no impactamos como sociedad cristiana. No impacta nuestro estilo de vida. El estilo de vida cristiano es el estilo de vida correcto. Es un estilo de vida que tiene paz con Dios, que tiene paz en la familia, una familia sujeta a Dios, una familia que obedece, una familia que se sujeta a las leyes, una familia que es respetuosa, una familia que se ama. ¿Qué es lo que está buscando el mundo sino eso? ¿Qué es lo que están buscando los de afuera? Paz y certeza. Nosotros lo tenemos. Pero el estilo de vida cristiano está impactando a la sociedad o el mundo nos está impactando a nosotros y queremos parecernos cada vez más al mundo. Lo vemos con nuestras actitudes, con nuestra vestimenta, con nuestro trabajo. ¿Está impactando mi vida a los demás? Nos damos cuenta que nuestra vida está glorificando a Dios cuando los demás reconocen en el fondo de su corazón: gracias a Dios por la vida de Oscar, porque ha bendecido mi vida. Gracias a Dios por la vida de la hermana Rosa, porque ha bendecido mi vida, me ha impactado, me ha enseñado a conocer a Dios como no lo conocía. Ese necesita ser nuestra forma de vida, nuestro modelo a seguir. Porque si nosotros tenemos un modelo a seguir es Cristo. El que se dejó humillar, el que ponía la otra mejilla, el que no respondía con altanería, el que pensaba primero en los demás antes que pensar en sí mismo. Cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿cuáles eran las preocupaciones de Jesús? Su madre le decía: Juan, y ahí a tu madre, cuídala. La preocupación de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros estuviéramos en el último momento muriendo por una injusticia, ¿reclamaríamos nuestros derechos? ¿O le diríamos al Padre como Jesús o como Esteban: perdónalos, Señor, no saben lo que están haciendo? Habla el apóstol Pablo de los litigios frente a los incrédulos. Dice: ¿por qué tienen que ir a parar a juzgados? ¿Por qué se tienen que ventilar los asuntos de los hijos de Dios delante de un juez? Dice: ¿no es mejor que sufras el daño?
Qué mal se ven cristianos peleando. ¿Y qué dice? ¿No es mejor que sufras el daño? ¿Que pases por alto la ofensa? ¿Por qué tienes que salirte con la tuya? ¿Por qué te tienen que pagar a ti? ¿Quién es el que hace justicia? No os venguéis, yo daré el pago, dice el Señor. Lo dice el Antiguo y lo dice el Nuevo Testamento. La justicia de Dios, Él la va a ejercer, no nosotros. Es lo que advertía el apóstol Juan, es lo que advertía Juan en el Apocalipsis, lo que él veía. ¿Estamos siguiendo doctrinas de hombres o le estamos creyendo a Dios? ¿Se acuerdan de aquellos hombres que decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros? ¿Y qué les dice el Señor? Y echaron fuera demonios e hicieron milagros. Eso tiene rato que no se ve en la iglesia. Que se vean milagros uno tras otro, que haya demonios echados uno tras otro, y estamos echando demonios. Y aún así, no glorificaron a Dios. Se acreditaron ellos el mérito. Se acreditaron ellos la gloria de Dios. Querían la gloria aquí, también la gloria allá. ¿Qué gloria estamos buscando nosotros? Porque es de lo que advierte Juan. Está advirtiendo, ustedes van a pasar primeramente por tribulación. Habla de Antipas, el obispo de la iglesia. Dice, tú moras en el trono de Satanás. Ciertamente esa iglesia estaba en una ciudad donde había ídolos. Y había un ídolo bastante fuerte. Y la persecución contra la iglesia fue contra su líder. Y lo mataron. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos persecución? Si apenas si pasamos un poco de necesidad y corremos a buscar al mundo, porque tenemos que buscar otro trabajo, porque no nos alcanza el dinero, porque tenemos muchas cosas que pagar y tenemos que dejar las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos decidido dejar las cosas de Dios por las cosas de este mundo? ¿Cuántas veces se nos hace más fácil dejar mi servicio a Dios? Pero al mundo le servimos con un agrado. Tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. ¿Sí han visto esas formas de trabajo? Yo tengo que entrar a las 8. ¿A qué hora salga? No sé. De acuerdo a lo que haya que hacer. Necesito que dar horas extras, necesito doblar turno, y lo hacemos con gusto. Porque eso se refleja en el cobro. Pero en mi servicio a Dios, estoy usando la fuerza que me dio Dios, la habilidad que me dio Dios para lucrar, para enriquecer a quién. El trabajo en el mundo, ¿a quién enriquece? Es lo que dice, es de lo que nos advierte el apóstol Pablo, porque nosotros tenemos una meta, tenemos un propósito. Tenemos una forma de vida que Dios nos establece. Y la forma de vida cristiana es una forma de vida victoriosa. ¿Es una vida gozosa? Ciertamente, esa es la promesa. El que deje a su padre y su madre por mí en esta vida, ¿qué tendrá? ¿Cuál es la promesa? 100 veces. Y en la vida eterna, todavía más. Entonces, bueno, suavizamos el Evangelio para que no nos cause escozor en nuestro pecado. Lucramos con el Evangelio, muchas veces hemos lucrado como iglesia, porque no estamos impactando a la sociedad, repito, eso es muy grave. La comunidad en la que nosotros estamos establecidos debe saber que aquí hay Dios, y un Dios poderoso, y un Dios que sana, y un Dios que restaura, y un Dios que perdona, y un Dios que da la victoria. Necesitan saberlo, pero ¿quién lo va a proclamar? ¿El pastor? No, necesita proclamarlo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita proclamar ese estilo de vida. Cada uno de nosotros debe saber quién es, debe conocer su identidad.
Porque necesitamos guardarnos ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Porque solo el que se guarde hasta el fin tendrá la corona de vida. Solo el que se guarde hasta el fin tendrá derecho al árbol de la vida. Solo el que se guarde hasta el fin tendrá derecho a ese nuevo nombre que le va a dar Dios. Ese nuevo nombre que le va a dar Jesús. ¿Cómo será esa piedrecita blanca? ¿Qué simboliza? Vida. Significa nuestra pertenencia final. ¿Dónde vamos a estar por toda la eternidad? Es un símbolo de nuestra admisión en ese lugar. Pero ese es hasta el final. Y necesitamos aprender a tener cuidado con ello, porque la vida que Cristo nos ofrece, repito, la promesa es que vamos a estar ahí, adorando a Jesucristo. Dice Apocalipsis 22, y las primeras cosas pasaron, y ya no habrá más clamor, ni más dolor, ni más llanto. ¿No se les hace una promesa muy grande? Yo me tomo de esa promesa, yo que camino con dolor. Lo he preguntado muchas veces cuando veo a los niños, ¿cómo será levantarse sin dolor, caminar sin dolor, ir y venir y hacer las cosas sin dolor? No lo sé, pero sí sé que ese día lo voy a saber. Y así cada uno de nosotros, las cosas que ahorita están padeciendo, parte de la iglesia está sufriendo persecución, muchas no, muchas estamos muy tranquilos aquí. Pero ¿cómo será? Debe ser un anhelo en nuestro corazón, necesita ser un anhelo. ¿Cómo será esa vida victoriosa? ¿Cómo va a ser ese día? No más tribulación, no más llanto. Ya no habrá más clamor. Ya no vamos a necesitar nada entonces, porque vamos a estar en la presencia de Jesús. Vamos a estar con Él. Ahí ya no hay dolor, ya no hay clamor, no hay llanto, no hay necesidad de nada. Vamos a estar de rodillas adorando. Pero necesitamos alejarnos de aquello que nos advierte Juan. Falsas doctrinas. Necesitamos alejarnos de la idolatría. Necesitamos tomar las cosas de Dios en serio. ¿Cuál es la razón por que necesitamos aprender a tomar las cosas de Dios en serio? Porque Él se tomó nuestra salvación en serio. Tan en serio que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Él se la toma en serio. Para Él no fue un juego la salvación. Era algo que Él anhelaba. La reconciliación de nosotros con Él, Él lo anhelaba. Y esperó muchos años para que se diera. Gracias a Dios, ahora nosotros la vemos hacia atrás. Ya pasaron 2000 años. La iglesia en este tiempo debía ser una iglesia victoriosa, poderosa. Una iglesia fuerte, una iglesia que necesitara ser perseguida porque estaba allá. Necesitaba ser detenida porque está creciendo. Sin embargo, es una iglesia que más bien está siendo consumida por el mundo. Y entonces, eso quiere decir que esas falsas doctrinas se han incubado en nosotros y están dando sus frutos. Y necesitamos, repito, tomar las cosas de Dios en serio. Necesitamos tomarlas muy, muy en serio. La salvación es un asunto de tomarse muy, muy en serio. Nuestro servicio a Dios es necesario tomarlo muy, muy en serio, porque necesitamos dar fruto, fruto abundante, fruto digno de aquel que murió por nosotros, porque nos está dando todo lo que necesitamos para hacerlo. No tenemos un solo pretexto para decirle, no tuve tiempo, no tuve recursos, no me enseñaste, no me diste la sabiduría, no conocí tu palabra. Todo lo que nosotros podamos anteponer no es válido, porque tenemos a uno más precioso que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, pues bueno, las advertencias de Apocalipsis ahí están. Cada uno sabrá cómo la está viviendo. Nos dio poco, nos dio mucho, bueno, de acuerdo a lo que nos dio, necesitamos entregar fruto. No podemos llegar como aquel que enterró su talento y dijo, pues, tuve miedo y lo enterré. Porque le fue mal, ¿verdad? A ese mal sirviente le fue mal. Sirviente flojo, sirviente
negligente. Pues que Dios nos ayude a tomarla en serio, que Dios nos ayude a tomar en serio el ministerio que cada uno de nosotros tiene. Habló Andrés hace un par de semanas, el ministerio de la reconciliación, según a los Corintios 5, le establece. Jesús ensanchó su corazón hacia nosotros, ahora nosotros ensanchemos nuestro corazón hacia Él, para que podamos ser útiles en el reino y tengamos esa capacidad de ser firmes hasta el fin. Que ya no haya más altibajos en nuestra fe, que no estemos un rato bien y otro rato mal, que no estemos un rato bien prendidos y al otro rato desanimados, porque esta iglesia necesita ministerios vivos, esta iglesia necesita crecer, necesita fortalecerse en unidad, en amor, en fruto, para la gloria de Dios. Así que vamos a pedir a Dios por ello.